Le damos más forma y creemos que de esta forma es así, que esto es así, que esto es así. Y hasta a Dios le hemos dado formas. Que creemos que si Dios obra de esta manera, Dios obra de esta manera y que Dios le agrada a esto y que a Dios le agrada a lo otro. No sé, hay cosas que ni siquiera son bíblicas. Y creemos que Dios hace o deshace como Él quiere. Y creemos que Dios hace y deshace como nosotros queremos. Pero Él hace y deshace como Él quiere. Dios es Dios. Dios obra a su manera. Dios obra como quiere, como se le antoja. Ya lo hemos visto en las Escrituras. Él hizo hablar un burro. Él hace lo que quiere cuando quiere. Entonces, a veces hemos creado formas creyendo que nosotros sabemos cómo obra Dios y hemos determinado que Dios obra de tal manera. Lo podemos ver también cuántas veces hemos escuchado que, qué sé yo, para romper, qué sé yo, algo espiritual que hay en tal lugar, te dicen, vamos a dar 7 vueltas a la manzana y a gritar cuando lleguemos, como fueron que se derribaron los muros de Jericó. Pero ¿saben que eso solamente Dios lo determinó una sola vez? Dios no dijo que cada vez que tengan algún problema den 7 vueltas. No, nunca dijo eso. Sino que fue una determinación para un momento, fue una orden para un momento específico, para una persona específica, para una época específica. Entonces, vuelvo a repetir, le damos formas a las cosas y dejamos de lado lo que es la esencia de Cristo, ¿no? Es más, me acuerdo de un predicador muy conocido que decía que en su congregación había entrado una mujer, pero entró una mujer toda maquillada, con una falda muy pequeña, así, y no la dejaron ingresar. Fíjense ahí como una forma no dejó que una persona realmente conozca a Cristo. Prefirieron la forma, no la esencia. Dicen que después no se supo más nada de esa mujer. Pero bueno, como decíamos, muchas veces nos enfocamos en las formas de hacer iglesia. Y eso es lo más triste, que a veces nos enfocamos en hacer iglesia. Y dejamos de lado el sentido de ser iglesia. Nosotros, hermanos, somos iglesia. Entonces no es que hacemos, sino que somos iglesia. Eso es lo que quiero hablar y lo que quiero hacer entender con el tema de las formas. Y estas formas corrompen la esencia de Cristo. Hace que nosotros corrompamos realmente lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere hacer en cada lugar. Sabemos que las formas pueden variar. Hoy estamos sentados de esta manera, quizás mañana estemos sentados mirando para allá, quizás mañana estemos en un parque, ¿no?, dando una reunión. Las formas cambian, lo que no cambia es la esencia. El sistema corrupto de las formas no permiten ver lo que el Espíritu está hablando. Nos enfocamos tanto en cómo son las cosas. No oró a las 5 de la mañana, no se levantó a orar a las 5 de la mañana. No. Comió y no oró. Esas son formas. Y lo ponemos por encima de lo que es la esencia. Saben que no debemos discutir tampoco cuestiones de este sistema corrupto de formas. Porque Dios no nos envió a pelear por eso. Porque muchas veces pasan que nos discutimos con que si hay que orar, que si no hay que orar, que si hay que bendecir, que si no hay que bendecir, que si el hermano tiene que bautizarse con ropa blanca, sin ropa blanca, que igualmente, vuelvo a repetir, Dios no nos envió a pelear ni a discutir contra un sistema de formas. Dios no nos envió a discutir esas cosas. ¿Saben qué nos desgasta? Esto nos lleva a desgastar nuestras fuerzas. Tampoco perdamos el tiempo en cosas que Dios no nos envió a hacer. Porque sinceramente todo lo que se sujeta a Cristo vendrá en su orden y su diseño en su momento.
todo lo que se sujeta a Cristo, tarde o temprano, entra en su orden y en su diseño divino. Es ahí donde podamos poner más la mirada, ¿no?, en el fundamento divino que está libre de toda corrupción. Vamos adelantando. ¿Cómo es que la iglesia no cae en corrupción? Porque ya estuvimos hablando de cómo la iglesia cae. Ahora, ¿cómo la iglesia no cae en corrupción? Porque es una iglesia incorruptible y es una iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Debemos estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento, en todo lo que hacemos, y seguir la dirección a donde nos quiera guiar. No donde nos quiera guiar nuestros propios deseos o nuestras propias ambiciones, sino donde el Espíritu nos quiere guiar. Eso es una iglesia que no entra en corrupción. Esa es una iglesia como debería caminar para no entrar en corrupción. Nuestros propios deseos solamente, producen que nos echemos a perder. Tarde o temprano nuestros deseos nos echan a perder. Para ser una iglesia incorruptible es necesario que nos mantengamos firmes en la verdad, entendiendo que la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos debemos mantener firmes en esa verdad, como decíamos, en la posición en Cristo. Nos tenemos que mantener firmes en Él. Para mantenernos firmes en esta verdad, debemos estar dispuestos a reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra dependencia a Dios. Hoy vivimos en un mundo donde la independencia es algo, es más, Cataluña que pelea por la independencia, y creemos que la independencia es algo maravilloso. En cierto modo, algunas cosas, en las cuestiones sí, pero cuando hablamos en cuestiones espirituales, nosotros no deberíamos vivir en independencia, sino ser dependientes de Dios. Cuando entendemos a un Dios como Padre, entendemos cómo actúa el hecho de cuando uno es niño. Fíjense que cuando uno es niño, depende 100% de sus padres. 100%. Con nosotros espiritualmente dependemos 100% de Dios. Y saben los niños que no les falta nada. No, quizás le pueden faltar ciertas cosas, pero para ellos lo que necesitan no les falta nada. Nosotros espiritualmente, entendiendo que Dios es nuestro Padre Celestial, entendemos que teniendo dependencias a Él, no te nos falta nada tampoco. Necesitamos tener esta dependencia, reconocer nuestras debilidades, no caer en la trampa de creer que nosotros sabemos, podemos y alcanzamos todo por nuestra propia cuenta. Va a llegar un momento que nos cansaremos, que no vamos a poder. Cuando hablamos de nuestro deseo, lo que nosotros queremos, ¿cuántas veces decimos, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Y seguramente que Dios debe tener una lista enorme que dice, porque tomaste esta decisión, porque tomaste esto, hiciste lo otro, hablaste de esto, y te dice, hey, por eso te pasan a vos las cosas. Una iglesia incorruptible es aquella que es enseñable, que se deja enseñar. No es una iglesia que siempre está pensando que lo sabe todo, sino que siempre está pensando y deseando aprender más, conocer más. Necesitamos quitar el orgullo, quizás es un juego de palabras, de aprender a reaprender. Porque el ser humano tiene el problema de que cuando ya aprende algo ya está. Y muchas veces necesitamos reaprender aquello que hemos aprendido. Volver a aprender, quiere decir. Ese es el problema que tenemos con los idiomas. Nosotros aprendimos un idioma
En nuestro caso, creo en la mayoría, es el castellano, el español. ¿Y cuánto cuesta aprender otro idioma? Muchísimo, es más. Yo me acuerdo, estudiaba inglés y me decían, Diego, no traduzcas, pensá en inglés. Y digo, ¿cómo no puedo pensar en castellano? Voy a pensar en inglés encima. Decía, no tenés que traducirlo, tenés que pensar y hablar pensando en el idioma. Y dice, pero ¿cómo hago? ¿Qué pienso? ¿En la torre, en la Estatua de la Libertad? ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque ya aprendimos una forma de hacer las cosas y nos cuesta volver a reaprender. Necesitamos reaprender para poder empezar a hablar otro idioma en ese sentido. Dicen que cuando ya aprendes un segundo idioma, ya después los terceros, cuartos, ya son más fáciles. Pero eso nos pasa a veces con Dios. ¿Cuántas veces escuchamos un versículo y decimos, yo ya lo sé? No. Volvé a escucharlo. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, y a veces me pasa, no voy a mentir, que estoy leyendo un libro y hay un versículo súper conocido y paso de largo, ¿viste? Y sigo leyendo lo que sigue. ¿Por qué? Porque ya lo conozco el versículo. Pero no queremos seguir aprendiendo. Nos pasa porque no queremos seguir aprendiendo de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, una iglesia incorruptible es aquella a la que no se cansa de aprender. De que siempre sabe que hay algo más para aprender. Quizás hoy sé esto, pero mañana puedo saber algo más de esto. No podemos dejar de aprender. Y más cuando hablamos del Evangelio. Más cuando hablamos del Evangelio. Porque este Evangelio no es para decir, es conocimiento que me quedo yo. Sino que es conocimiento que se comparte, que se imparte a otras personas. Y nosotros tenemos que saber de lo que estamos hablando. Imagínense que van al hospital, los tienen que operar y les toca un cirujano que nació en el año 1920 y lo que sabe de cirugía es lo que aprendió cuando se recibió en 1930. Con toda la tecnología que hay ahora. Y te viene con esas bisturí, con esas tijeras gigantes de esa época. Le decís, no, prefiero que alguien que sea competente en este tiempo. Alguien que haya seguido estudiando, que se pudo actualizar. No, yo diría, pediría eso. En el caso de ustedes. Con la palabra pasa lo mismo. Dios sigue hablando, sigue construyendo, nos sigue guiando, nos sigue formando. No podemos quedarnos con que sí, porque hice un estudio bíblico hace 30 años y ya está. No, porque Dios sigue hablándonos. Nos sigue revelando, nos sigue mostrando. Entonces, eso es una iglesia incorruptible, una iglesia que es enseñable constantemente. Que se deja enseñar. En 2 Corintios 12:9, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Ya vamos terminando, ¿no? No se impacienten, por favor. Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos juntamos entre hermanos y cómo estás? Bendecido y en victoria, y más bendecido que nunca. ¿Por qué a veces no decir, ando con algunos problemas? ¿Por qué no ser vulnerables? El ser humano en sí no quiere mostrar de vulnerabilidad ante nadie. Creemos que si somos vulnerables, no, que la gente, el mundo te pasa por arriba. Es mentira, depende en el ámbito que andes. Depende también quién crees vos que querés ser. Porque hoy en día uno quiere ser alguien que no es. Entonces yo quiero mostrarme que yo soy. Y claro, no te puedes mostrar vulnerable ni nada. Pero si realmente somos quienes somos, encontramos la identidad en Cristo, la vulnerabilidad nos hace más fuertes. ¿Saben qué lindo que es decir,
juntarte con un hermano y decir, che, estoy con un problema. Y otro día venga él y te diga, hey, ¿sabes que estoy con un problema también? Y no sentirnos superhéroes, porque no nos hace bien. Tarde o temprano vamos a reventar por dentro. Porque seguramente más de uno se pone a orar y termina quebrantadísimo, entregándole al Señor cosas que no saben cómo solucionar. No digo que entre nosotros nos vamos a solucionar los problemas, pero nos vamos a ayudar en oración. Tampoco quiero decir que cada uno empiece a contarle al otro lo que le esté pasando, pero sí decir, hey, estoy con un problema, me gustaría que puedan estar orando. Eso nos fortalece. Y eso nos fortalece a cada uno de nosotros, individualmente. No te haces más débil, te haces más fuerte. Yo me acuerdo una vez en el trabajo, yo soy una persona que habla y cuenta, y si tengo que contar lo que tengo que contar, no tengo problema. Ojo, tampoco cuento los problemas de la gente, ¿no? Pero, qué sé yo, cosas mías, de mi pasado, qué sé yo, no tengo problema. Y una vez en el trabajo viene una chica y me dice, tené cuidado de lo que contás. Porque aquellos secretos tuyos o aquellas cosas que vos cuenten puede utilizarse en tu contra. Con otras palabras me lo dijo, una frase. No me acuerdo cómo era la frase. Pero yo dije, ¿qué me pueden usar en mi contra? Si yo no tengo nada que esconder, ¿qué puedes usar en mi contra? Nada. Si somos personas vulnerables, somos personas que realmente podemos decir, sí, tengo mis problemas, tengo mis defectos, tengo mis debilidades. ¿Quién puede jugar en contra de eso? Cuando uno mismo ya lo reconoce. Y no es solamente decir, reconocerlo a otro, sino que lo reconozco yo personalmente en mi vida. Hay cosas que yo no puedo. Entonces es bueno reconocer. Nos ayuda, el hecho de reconocer nos ayuda, a nosotros mismos nos ayudamos, mejor dicho. A saber que, necesito de otra persona. Qué sé yo, a Fede le va bien una cosa que yo no sé y no puedo. Y mirá que le pongo todo el empeño, pero no puedo. Y a él se le va bien. Fede, necesito tu ayuda. Estoy teniendo una situación, un problema en casa. Buscar a la persona adecuada, no contarle a todo el mundo, vuelvo a repetir. Buscar a la persona adecuada y decir, che, estoy pasando una situación en casa, necesito que me ayudes. Y así sucesivamente. Eso es una iglesia incorruptible. Una iglesia que reconoce. Puede pasarnos que mentalmente estemos pasando situaciones, tormentos mentales, situaciones mentales. Hay cosas que se pueden contar, hay cosas quizás que a uno no le cueste y no lo cuente. Pero en vez de que llegue a la corrupción total de nuestras vidas, está bueno que eso lo podamos hablar con Dios, entregar con Dios. En cada momento que tengo un mal pensamiento de corruptibilidad, Señor, saca este pensamiento de mi vida. Señor, me arrepiento por estar pensando de esta manera. Y si algo que dije, Señor, me arrepiento de haberlo dicho. No dejar que la corrupción empiece a corromper no solamente nuestra mente, sino todo nuestro ser. Necesitamos día a día reconocer y entregar cada pensamiento de corrupción en nuestras vidas. Todos los días, día tras día, momento tras momento. Les aseguro que el Espíritu Santo les va a estar trayendo en esos momentos donde uno está pensando o diciendo cosas que no debería. En resumen, una iglesia incorruptible es aquella que se mantiene fiel a su fundamento y su propósito divino, decíamos, ¿no? Que reconoce su dependencia a Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo, que se mueve de manera inquieta y movilizada, porque entiende que tiene que cumplir su misión. Eso es una iglesia incorruptible. Si nos mantenemos firmes en la verdad, sabiendo que el incorruptible nos habita,
entonces seremos limpiados día a día de nuestra corruptibilidad, de nuestra corrupción humana. Por eso todo se trata de una posición, se trata de dónde estamos posicionados para saber cuán corruptible está nuestra vida. Dios nos purifica, Dios nos santifica, nos justifica, pero también está en nosotros el hecho de que en cuánto de nosotros hay corrupción. ¿Y qué hacer con eso? ¿Queremos seguir viviendo una hipocresía porque en mi mente pienso una cosa pero actúo de otra manera? Porque la verdad es que abundan personas que piensan una cosa pero dentro de la congregación son otra. ¿Saben que realmente quien nos conoce es nuestra familia? Nosotros podemos mentirle al pastor, a los líderes, a los hermanos, pero nuestra familia nos conoce realmente quiénes somos. Son las personas que están las 24 horas con nosotros, todo el día. Es por eso que necesitamos, como iglesia, vuelvo a repetir, creo que lo repito cada domingo, necesitamos crecer, madurar, avanzar. Necesitamos trabajar como una iglesia incorruptible. Hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y no me excluyo de eso. Dios tiene que trabajar muchas cosas en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en dejar un poco las formas de juzgar a los demás para empezar a enfocarnos en la esencia de Cristo en la vida de cada persona. Muchas veces juzgamos, pero no vemos el obrar de Dios en la vida de la gente. Vemos y decimos, esta persona no avanza, no crece, no madura, siempre igual. Pero Dios está trabajando de una manera diferente en esa persona. Tenemos que acompañar, tenemos que seguir mirando lo que el Señor está mirando. Somos una iglesia incorruptible, somos una iglesia que avanza. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar en aquello que Dios nos mandó a hacer. La verdad que oro por una iglesia, y vuelvo a hablar de esta iglesia, de aquí, de nosotros. Y creo que Dios sigue perfeccionándonos y nos seguirá perfeccionando, pero oro para que haya una inquietud en la vida de cada uno de nosotros para seguir siendo perfeccionados en lo que Dios quiere hacer. Para seguir perfeccionados y no dejar que la corrupción entre en nuestras vidas. Para ver qué es lo que estamos haciendo en el día a día. En qué invertimos nuestros tiempos. En qué invertimos nuestros pensamientos, nuestras conversaciones. En qué estamos invirtiendo todo eso. El tiempo pasa y eso no te lo devuelve nadie. A veces pensamos que invertimos el dinero y hay que ser buenos administradores, pero la mayor administración que hay es en nuestra vida. En el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Saben que las decisiones que tomen hoy son lo que va a perdurar de generación en generación? Son lo que van... Creo que la mayoría de nosotros, yo personalmente no nací en una cuna cristiana, no nací siendo cristiano, mi esposa tampoco, pero ella más que nada se acuerda de que estuvo la abuela de ella, que le insistía y le llevaba y oraba por ella. Entonces, el trabajo que hoy estén haciendo no piensen que es para que, hoy voy a estar bien. Esta semana voy a estar mejor porque vine. Sino que véanlo que esto es un legado que va a quedar a generaciones. A sus hijos, a sus nietos. Va a ser una forma de vida diferente. Una forma de vida de poder, de amor. Donde no solamente porque a veces creemos que el Evangelio se trata de moralidad. No se trata de moralidad.
porque la moralidad viene como consecuencia de tener una vida en Cristo. No se trata de ser más buenos, se trata de alimentar la vida de Cristo que portamos cada uno de nosotros. ¿Les parece? Me gustaría orar para finalizar. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás formando la imagen de tu Hijo en nosotros. Estás formando la imagen de tu Hijo, Señor, en la iglesia. Señor, oramos para constituirnos como iglesia incorruptible. Señor, queremos caminar conforme a tu propósito, a tu voluntad. Queremos hablar conforme a tu voluntad. Señor, queremos vernos siendo iglesia, no haciendo iglesia. Papá, ayúdanos a ser dependientes cada vez más de ti. De poder transmitir nuestras debilidades, de poder reconocerlas para que tú nos vayas fortaleciendo, porque tú te fortaleces en nuestra debilidad. Tu poder se fortalece allí. Señor, oramos para que tu Espíritu, Señor, empiece a inquietarnos, a sacarnos de la tranquilidad, sacarnos de esos momentos de confort para buscarte, para orar, para saber qué quieres tú hacer a través de nuestras vidas. Señor, inquiétanos para capacitarnos, para estudiar. Somos una iglesia imparable. Somos una iglesia que nada puede parar. Pero necesitamos, Señor, perfeccionarnos en lo que tú quieres hacer. Gracias, papá, por abrirnos los ojos espirituales. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento. Papá, oro por una iglesia en Rubí en crecimiento. Oro para que cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, lugar donde pisen, lugar que transformen. Que tu poder vaya, Señor, en nuestros pies, en nuestras manos, en nuestras palabras y en todo nuestro ser, para ser transformadores de ambientes. Gracias, papá, gracias por esta iglesia gloriosa. Señor, te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios?